Resulta que hoy vamos a ver la representación de funciones como series de potencias. Cuando nosotros estábamos estudiando la clase anterior, una serie, nosotros habíamos visto que si yo tenía la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x elevado a la n, cuando yo sustituía n igual a 0 aquí, me quedaba x a la 0, y eso era 1. Más, si n era ahora 1, y yo lo sustituyo aquí, me queda x a la 1. Si yo sustituyo ahora 2, me queda x a la 2. Si yo sustituyo ahora n igual a 3, me queda x a la 3. Y yo puedo seguir haciendo esto indefinidamente. Pero resulta que si nosotros vemos esto que está acá, el comportamiento de esto que está acá es de una serie de tipo geométrica. Y resulta que la serie geométrica tiene una suma, y la suma es el primer término, que es 1, dividido entre 1, que ese 1 no tiene que ver nada con esto, menos la razón. La razón aquí, si ustedes ven, es x, porque si yo tengo 1 y multiplico por x, me da x. Si yo tengo x y multiplico por x, me da x cuadrado. Si yo tengo x cuadrado y multiplico por x, me da x a la 3. Quiere decir que la razón aquí, la razón es x. Y ese x lo pongo aquí. ¿Qué indica esto? Que lo que tengo yo aquí es una función. Y esto que está aquí es la representación como una serie. ¿Qué indica esto? Que cada vez que yo tenga una expresión de la forma 1 partido en 1 menos x, yo lo puedo escribir como una serie. ¿Ok? Pero eso lo tengo que hacer, recordando la clase de ayer, para los valores de x que son menores que 1. Es decir, aquí, donde existe convergencia. Ya teniendo esto claro, con este ejemplo que está aquí, puedo conseguir otras funciones como representaciones en serie. Voy a anotar por acá ejemplo y les voy a escribir acá. Expresar 1 sobre 1 más x al cuadrado como la suma de una serie de potencias. Y determine o determinar el intervalo de convergencia. Si nosotros observamos esta expresión que está aquí, se parece a esta que está aquí. Lo que pasa es que aquí es negativo, aquí es positivo,
Aquí está x a la 1 y aquí está x a la 2. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Yo escribo por acá solución. Y digo, 1 sobre 1 más x al cuadrado va a ser igual. 1 sobre 1 menos. Y voy a escribir menos x elevado al cuadrado. Si ustedes ven ahora aquí, este menos se va a corresponder con el menos que tengo aquí. Y lo que está entre paréntesis, que es menos x cuadrado, se va a corresponder con este x. Quiere decir que voy a escribir esto. Si yo lo voy a escribir, entonces yo digo, entonces yo puedo escribir aquí que esto es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, y me fijo aquí en la forma. Miren, si aquí está x y aquí está negativo, aquí va x a la n. Entonces, como aquí está el negativo y aquí está menos x al cuadrado, entonces aquí es menos x al cuadrado elevado a la n. Ahora, esta expresión que está aquí, yo la puedo reordenar. Y sigo acá. Y digo, esto es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Y digo yo, este término que está aquí, yo lo puedo escribir como menos 1 que multiplica a x al cuadrado todo elevado a la n. Este menos es el del menos 1. Está sobreentendido, pero lo estoy separando para que lo vean. Quiere decir que esto lo puedo reescribir como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por x, y cuando yo multiplico aquí estos dos términos me queda 2n. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando aquí y este menos 1 queda menos 1 a la n. Si ustedes visualizan acá, esto es una serie alternante. Esto es una serie alternante. ¿Por qué alternante? Porque aquí la alternabilidad, la alternancia me la da el signo negativo. Entonces yo puedo escribir varios términos. El primer término es cuando n igual a 0. Entonces me queda menos 1 a la 0, que multiplica a 2 por 2 a la 0, más menos 1 a la 1 por x elevado a la 2 por 1, más menos 1, menos 1 elevado a la 2 por x elevado a la 2 por 2. Vamos a escribir más términos abajo. Más menos 1 elevado a la 3 por x a la 3 por 2. Y otro más. Menos 1 elevado a la 4 por x elevado, aquí es 2. Porque fíjense, es 2 por 0, 2 por 1, 2 por 2. Y aquí era al revés. Aquí es 2 por 3. Y aquí sería 2 por 4. Y escribo más y puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque esto se va al infinito. Si yo reordeno esto, menos 1 a la 0 es 1. 2 elevado a la 0 es 1. Es decir, que el primer término es 1. Menos 1 a la 1 es menos. Y menos con más me da menos. X a la 2. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Con más me queda más. Y 2 por 2 me da 4. X a la 4. Menos 1 al cubo es menos. Con este más me da menos. X a la 6. Menos 1 a la 4 es positivo. Con este me queda más. X elevado a la 8. Por supuesto que el que viene, indudablemente, si aquí es más, aquí es menos. Aquí es más, aquí es menos. Aquí es más, el que viene es menos. Punto suspensivo.
Entonces, acabamos de conseguir la representación en serie de potencia para esta función que está acá. Pero no solo me dicen que yo tengo que encontrar esto que está acá, sino que tengo que encontrar, si ustedes lo ven acá, el intervalo de convergencia. Yo tomo otra hoja y lo vamos a hacer de esta manera. Resulta que el término que nosotros vamos a estudiar es el término menos x al cuadrado. Este término que está aquí es el que está aquí en esta expresión. Y ese término que está ya aquí tiene que ser menor que 1 para que exista convergencia. Eso va a implicar, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer el estudio de esto, que el valor absoluto de x cuadrado es x cuadrado. Y eso va a ser menor que 1. Si yo le aplico esto, raíz cuadrada, a ambos miembros, me va a quedar entonces que x va a ser menor. La raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 1 es 1. Pero por supuesto, tengo que escribir el valor absoluto. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de un número negativo o el valor absoluto de un número positivo siempre es el mismo. Es como si yo le digo, valor absoluto de 5 es 5 y valor absoluto de 5 es 5. Tanto para el negativo como para el positivo es 5. Por eso yo paso de escribir menos a escribir más, raíz, y me queda entonces el estudio de esto que está acá. Quiere decir que finalmente x va a ser, quitando las barras de valor absoluto, mayor que menos 1 y menor que 1. Esto que está acá va a representar para nosotros el intervalo de convergencia. Y esa es la forma de encontrar un desarrollo en serie. Es decir, que cuando yo tengo este término que es una función y yo quiero hallar su desarrollo en serie, el desarrollo en serie me dio esto que está acá. Preguntas al respecto, con respecto a este desarrollo. ¿Está claro? Profe, al principio, ¿por qué uso 2 al resolver la sumatoria? ¿Por qué puse 2 en dónde? Veamos. Abajo. Ah, esto me lo dio la función. Es decir, esta es la función. Sí, abajo, profe. Hay -1 elevado a 0 por 2. Ah, no, aquí no es 2, aquí es x. Ya lo entendí. X. Ah, ¿qué otra pregunta? Vamos a hacer otro. Miren, aunque no lo crean, como les dije el día de ayer, pasé mal la noche con el dolor en la muela. No dormí casi. Me despertaba el malestar. Pero bueno, ahí seguimos. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen determinar una representación de o en serie de potencia para la función f de x igual a 1 sobre x más 2. Esta que está aquí. Fíjense que en el caso anterior nosotros estudiamos
1 más x cuadrado. Y nosotros sabíamos que la serie geométrica es 1 sobre 1 menos x, porque esta es su suma. Y nosotros nos apoyamos en esto para poder hallar el resultado. Entonces, cuando yo estoy en esta expresión, yo escribo acá solución. Entonces digo yo tengo que reescribir esto. Entonces yo lo escribo aquí 1 sobre x más 2. Pero si nosotros visualizamos esto, la expresión original dice 1 sobre 1 menos x. Yo lo voy a reordenar. De tal manera que aquí es lo mismo que escribir 1 sobre 2 más x. Y aquí voy a sacar yo factor común. Y digo 1 sobre 2 que va a multiplicar a 1 más x partido en 2. Al multiplicar 2 por 1 me da 2. Y al multiplicar 2x, cancela con el 2 y me queda el x. Ahora esto yo lo voy a reescribir para que me pueda aparecer el signo negativo que está aquí, este. De tal manera que me aparezca 1, me aparezca el 1, me aparezca el menos y algo aquí entre paréntesis. Entonces aquí entra el ingenio de ustedes y dicen, ah, bueno, yo el 1 lo tengo aquí. Este 2 lo dejo como 2, eso no importa. Y voy a abrir un corchete. Aquí tengo el 1, que estoy buscando de arriba. Y voy a poner aquí menos x sobre 2. Y ya conseguí el 1, ya conseguí el 1, ya conseguí el menos y el del paréntesis que va a ser la x. Ya cuando tengo esto, yo puedo escribir que esto es igual. Este 1 y este 2 lo escribo aquí. Y ahora voy a escribir la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de. Y ustedes dirán, ¿qué va a escribir aquí, profesor? Lo que está aquí. Entonces digo, menos x sobre 2, todo elevado a la n. Ya conseguí la fórmula del desarrollo en serie para esta función que está aquí. Pero yo tengo que reescribirla. Entonces me queda que esto es 1 sobre 2, sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Y aquí volvemos a escribir el menos 1 a la n. Pero como sabemos ya el proceso, aquí es menos 1 elevado a la n. Por, aquí me queda x solito elevado a la n. Sobre, y aquí me queda en la parte de abajo, vamos a ver cómo lo escribo yo. 2 a la n. Ya teniendo toda esta expresión, uno dice, bueno, este 2 que está aquí, yo lo puedo ahora meter para acá. Y escribir esto acá como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n, que es este, multiplicado por x a la n, que es este, y dividido entre 2 a la n más 1 al pasarlo para acá. ¿Qué indica esto? Que finalmente esto que estoy encerrando yo en amarillo es la forma final de la serie de potencia asociada a esta función. Es decir, que esta función, que es 1 sobre x más 2, también se puede escribir como esta sumatoria, la que yo tengo acá. Pero eso ocurre cuando hay convergencia. ¿Y cuando hay convergencia? Cuando yo tengo que escoger en esta expresión de aquí el término que me da la convergencia. Es decir, que es menor que 1.
Resulta que este resultado yo lo obtuve de aquí y este resultado yo lo obtuve de aquí. Quiere decir que el valor absoluto de menos x sobre 2, tiene que ser menor que 1 para que exista convergencia. Por supuesto que el valor absoluto de menos x sobre 2 es lo mismo que el valor absoluto de x sobre 2 menor que 1. De tal manera que cuando yo quito las barras, me queda menos 1 menor que x partido en 2 menor que 1. Multiplico todo por 2. Y al multiplicar por 2 me queda menos 1 por 2 menor que x por 2 sobre 2 y menor que 1 por 2. Al simplificar, finalmente lo que me queda aquí es menos 1 por 2, me queda menos 2 y menor que x y menor que 1 por 2 y me queda 2. ¿Y qué va a representar esto para nosotros? El intervalo de convergencia. Geométricamente, sobre la recta real, yo lo que estoy diciendo es que si yo tengo una... no importa, dejemos el color ese que está allí. Si yo tengo una recta y sobre esa recta yo coloco por acá menos 2 y yo coloco por aquí 2, por aquí supuestamente está el 0. Aquí se ve claramente que el radio de convergencia vale 2, pero lo que me están pidiendo es el intervalo. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, todos estos valores que están acá van a hacer de que exista convergencia. Y en esa convergencia es donde yo puedo decir de que esta función se puede escribir como este desarrollo en serie que está aquí. Y esa es la forma usual de hacer representaciones. ¿Alguna duda aquí? Profe, la función en valor absoluto para calcular la convergencia siempre tiene que ser menor que 1. Sí, eso es porque nosotros estamos trabajando, en todo caso, con la fórmula de la suma para la serie geométrica. Esa es la razón. Y la fórmula de la suma para la serie geométrica me dice a mí siempre que acá, con el valor de x, esto siempre tiene que estar acotado entre 1 y menos 1. Siempre. Eso es fijo. Lo pueden anotar como fijo. Vamos a hacer otro ejemplo, porque en la variedad de los ejemplos es que nosotros vemos el comportamiento de estas expresiones. Obtener una representación en serie, o serie si ustedes prefieren, de potencia para x elevado a la 3 partido entre x más 2. Recuerden que esto que está acá es una función. No le voy a escribir f de x porque normalmente no lo colocamos. Pero aquí esto puede ser una función g de x, f de x, h de x, como ustedes prefieran. Entonces yo escribo este término nuevamente x a la 3 sobre x más 2. Recuerden que yo les di a ustedes que hay que buscar escribir siempre, y perdonen que me vaya hacia arriba, esto. 1 sobre 1 menos x. Esto hay que tratar de escribirlo, porque cuando yo escribo esto, inmediatamente puedo escribir aquí que lo que está aquí, entre paréntesis, va a ser lo que está aquí entre paréntesis elevado a la n. Entonces ustedes dicen, profesor, por aquí se ve complicado. No, fíjense que aquí yo puedo escribir x a la 3 que multiplica a 1 sobre x más 2. Y resulta de que este término que está aquí, nosotros lo acabamos de estudiar. Miren,
Y el desarrollo en serie de este me dio esto que está aquí. Entonces, este término que está aquí lo voy a copiar al lado de este. Es decir, que es lo mismo que escribir x a la 3 que va a multiplicar a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de. Voy a escribirlo como está aquí igualito, miren. Es más, lo voy a copiar. Y me lo llevo para acá. Vamos a ponerlo más bien aquí. Ah, no, quedó bien, aquí está. Vamos a ponerlo un poquitico más chiquitito. Y voy a quitar el igual este que está aquí. Vamos a ver si está igual. Menos 1 a la n, x a la n, 2 a la n más 1. Aquí está. Entonces ahora ustedes dirán, ah, profesor, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, recuerden que aquí, esto que está aquí, es el desarrollo en serie de este. Y este x a la 3 que está aquí es el que está aquí. Pero este x a la 3 que está aquí lo voy a meter y lo voy a asociar con este. De tal manera que aquí yo puedo escribir la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por x elevado 3 y n me queda n más 3 o 3 más n. Todo esto dividido entre 2 a la n más 1. Si yo quiero hallar el desarrollo en serie de esto, entonces yo digo, voy a evaluar para n igual a 0. Entonces me quedaría menos 1 a la 0 por x a la 0 más 3 sobre 2 a la 0 más 1, más menos 1 elevado a la 1 por x elevado a la 1 más 3 sobre 2 elevado a la 1 más 1, más menos 1 elevado a la 2 por x elevado a la 2 más 3, todo dividido entre 2 a la 2 más 1, más menos 1 elevado a la 3, porque es 0, 1, 2, 3, por x elevado a la 3 más 3, sobre 2 a la 3 más 1, más puntos suspensivos. Finalmente aquí me queda menos 1 a la 0 es 1, x elevado a la 3, y todo esto sobre 2. Menos a la 1 es menos x elevado a la 4 sobre 2 a la 2, que es 4. Menos elevado a par me queda más x elevado a la 5 sobre 2 elevado a la 3. Y 2 elevado a la 3 es 8. Menos 1 a la 3 es menos x elevado a la 6, todo dividido entre 2 a la 3 más 1, que es 4, es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Viene ahora más puntos suspensivos. Es más, ustedes pueden automáticamente construir el resto de los términos que van. ¿Cuál vendría ahora? X a la 7 sobre 2, 4, 8, 16. ¿Qué vendría ahora? 32. Y así sucesivamente. Entonces, como conclusión de esto, aquí lo único que me están pidiendo a mí es obtener la representación. No me están pidiendo intervalos de convergencia, solo la representación. Quiere decir que la función x elevado a la 3 sobre x más 2 va a ser igual a la sumatoria desde n igual a... Vamos a variarlo. Voy a colocar aquí para que se den cuenta que se puede variar. Aquí es desde n igual 0.
Yo voy a colocar aquí desde n igual a 3 hasta infinito. Y voy a colocar menos 1 elevado a la n menos 1. Si yo sustituyo el 3 aquí, 3 menos 1 es 2 y me queda el primer término positivo. Quiere decir que aquí el x lo tengo que elevar para que me dé el primero a la n. De tal manera que si n es igual a 3 y yo sustituyo 3, me da el primer término. Y todo esto va a quedar dividido entre 2, pero el 2 va a ser n menos 1, porque si n es igual a 3 y yo lo sustituyo aquí, 3 menos 1 es 2. Perdón, sí, 3, no, n menos 2. N menos 2. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo el 3 aquí, 3 menos 2 es 1 y me queda el 2 que está aquí. Entonces acá ya tengo el desarrollo en serie de potencia. Pero aquí sí puedo conseguir el intervalo de convergencia, porque resulta que cuando nosotros trabajamos el intervalo de convergencia de estaba entre menos 2 y 2, este que está aquí. Pero esto no lo están pidiendo. ¿Está claro ahora? ¿Alguna duda? Profesor, yo tengo una duda. Que Bueno, usted expresó el x elevado a 3 partido en x más 2 como x elevado a la 3 por 1 partido en x más 2. Lo expresó al principio. ¿Pero qué pasó con sí, el x elevado a la 3? aquí está, mírenlo. O Y sea, me después pregunto. y después lo metimos aquí. Ah, ok. ¿Listo? Ah, sí, sí, entendí. Muchas gracias, profe. Muy bien, a su orden. Todas las preguntas, eso es bienvenido. Bueno, resulta que ahora nosotros tenemos que ver la parte de la derivación e integración de series de potencia. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿de qué se trata esto? No me alcanza el espacio. Vamos a recortar esto. Nos lo llevamos a una hoja nueva. A ponerlo abajo. Aquí. Perdón. Aquí. Derivación e integración de series de potencias. Aquí, potencias. Me faltó la S. Bueno, pongan atención. Si yo tengo una serie, y digo así, si la serie, y escribo sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, esto no tengo por qué escribirlo porque ya sabemos cómo va esto. De c sub n que multiplica a x menos a elevado a la n, sabremos que esto es un desarrollo en serie que está centrado en a. Y si esa serie que tengo yo aquí posee un radio de convergencia, que nosotros decimos R mayor que 0, es decir, positivo, entonces, dos puntos, si yo tengo una función f de x, esa función f de x yo la puedo escribir como c sub 0, c sub 1 por x menos a, c sub 2 por x menos a elevado a la 2, más puntos suspensivos.
Y eso sabemos que es la sumatoria de C sub n por x menos a elevado a la n desde n igual 0 hasta infinito. Aquí lo que estoy diciendo yo es que una función que tiene radio de convergencia positivo, yo lo puedo escribir de esta manera. ¿Ok? Si es derivable en el intervalo de convergencia, que es a menos r, a más r, y eso lo vimos el día de ayer, cuando estábamos haciendo la recta real. Entonces, primera parte, si yo tomo a la función y yo la derivo, prima, como esto es una constante, esto se hace 0. Y cuando yo derivo aquí, la derivada de x es 1. La derivada de a es 0. Y 1 por c sub 1 me queda c sub 1. Más, cuando yo derivo aquí, la derivada de una potencia es 2 por c sub 2 por x menos a elevado a la 1. La derivada interna es 1. Si yo quiero conseguir el tercer término que no escribí aquí, sería 3 veces c sub 3 que multiplica a x menos a elevado al cuadrado. Y aquí escribo puntos suspensivos. Y esto lo puedo escribir yo como la sumatoria desde n igual 1. Y ustedes dirán, ¿por qué 1? Cuando se deriva, el índice de abajo pasa al próximo término para que me dé el primer término que está acá. Desde n igual 1 hasta infinito, ahí no hay ninguna variación, de n multiplicado por c sub n y multiplicado por x menos a elevado a la n menos 1. Y esto que está acá va a representar para nosotros la derivada de una función que tiene una representación en serie de potencia. Ahora, no solo puedo derivar, sino que también puedo integrar. Entonces, es integrable en a menos k y a más k. Pero lo voy a escribir como una integral indefinida. Así que me va a quedar que la integral, vamos a escribirla bien, que la integral de la función f de x diferencial de x va a ser igual. Lo primero que voy a escribir yo es la constante de integración c mayúscula, más. Cuando yo integro este término que está aquí, me queda aquí c sub 0 que multiplica a x menos a. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, me queda este, es decir, su antiderivada, más c sub 1 que multiplica a x menos a elevado al cuadrado partido en 2. Porque si yo derivo este, me queda este. Más c sub 2 que multiplica a x menos a elevado a la 3 sobre 3. Más puntos suspensivos. ¿Por qué puntos suspensivos? Porque esto es un desarrollo en serie de esta función. Y esto yo lo puedo escribir como c, que es la constante de integración, más la sumatoria, que va a comenzar desde n igual a 0 hasta infinito, porque cuando yo integro esto, vuelve el n igual a 1 a n igual a 0. ¿De quién? Del término c sub n por x menos a elevado a la n más 1 partido entre n más 1. Y esto que tengo yo acá
es la forma de derivar las funciones cuando tienen un desarrollo en serie de potencia. Por supuesto, tanto para la derivada como para la integral, el radio de convergencia es este que está aquí. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Sin embargo, ¿alguna pregunta aquí con respecto a esto, jóvenes? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a suponer que hay un ejercicio que me dice expresar 1 sobre 1 menos x elevado al cuadrado como una serie de potencias derivando la ecuación 1 sobre 1 menos x. Y también, ¿cuál será el radio de convergencia? Entonces, me están diciendo expresar esto como una serie de potencias cuando yo tengo esta ecuación y yo la voy a derivar. Entonces yo escribo por acá, solución. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y esto se puede hacer en Wx máxima? Sí, pero yo primero les voy a explicar toda la teoría y después les enseño cómo utilizar Wx máxima. En GeoGebra sí no se puede hacer esto. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos, entonces voy a escribir por acá, se sabe que si yo tengo 1 sobre 1 menos x, eso es lo mismo que 1 más x al cuadrado, más x a la 3, más puntos suspensivos, y eso es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x elevado a la n. Esto fue lo que nosotros vimos en un principio. Si nosotros vemos, este es el desarrollo en serie de potencias para una serie geométrica convergente entre -1 y 1. Ahora yo voy a derivar esto. Quiere decir que yo tengo 1 sobre 1 menos x y yo lo voy a derivar. Y aquí yo tengo 1 más x al cuadrado más x al cubo más puntos suspensivos y esto también lo voy a derivar. Y aquí tengo la sumatoria desde n igual 0, x a la n infinito y esto oye qué feo, y esto yo lo voy a derivar. Si yo derivo esto es la regla del cociente. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba igual por el de abajo derivado. Todo dividido entre 1 menos x al cuadrado. Igual, como esta es la derivada de una suma polinomial, la derivada de 1 es 0. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de 3x a la 3 es 3x a la 3. Perdón, 3x a la 2, porque estoy aplicando la regla de la potencia. ¿Cuántos términos más? Suficiente con esos que están allí. Y esto va a ser igual. Como yo voy a derivar aquí, la sumatoria me queda que al derivar en n igual 0 pasa a n igual 1 y me queda infinito. Y cuando yo derivo aquí esto, me queda n por x a la n menos 1.
La derivada de 1 es 0. Y 0 por esto me da 0. La derivada de menos x me da menos 1. Y menos por menos me da más. Es decir, que arriba me queda 1 y abajo me queda 1 menos x elevado al cuadrado. Y eso es igual. Entonces, veamos. Déjenme ver aquí. Me faltó algo. Ah, no, pero es que me faltó aquí. Me faltó un término y decía yo, me falta algo. Es 1 más x al cuadrado. Aquí también me falta. Disculpen, muchachos. 1 más x al cuadrado. Y cuando yo derivo acá, me queda... Decía, me falta un término. Aquí este me quedó 0 y aquí me quedó 1. Entonces aquí esto me queda 0, no lo escribo, me queda 1 más 2x más 3x al cuadrado más punto suspensivo. Y esto es igual a la sumatoria desde n igual 1 a infinito de n por x a la n menos 1. Y esta es la respuesta. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si yo el n que tengo aquí, yo lo reemplazo por n más 1? Si yo lo reemplazo, entonces esto me quedaría que es igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Donde está el n, voy a escribir aquí. Donde está el n, voy a escribir n más 1. Donde está el n, escribo n más 1. Menos 1, me queda x a la n. Y si nosotros hacemos la sustitución de términos acá, me vuelve a dar lo mismo que tengo acá. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué, profesor? Porque resulta que cuando yo estoy aquí y tengo x elevado a la n, nosotros vimos en la clase del día de ayer que esto es convergente en 1. Quiere decir que el radio de convergencia es 1, este valor que está aquí. Y a nosotros nos están pidiendo no solo el desarrollo en serie, sino el radio de convergencia. Aquí no podemos hallar el radio de convergencia, tendríamos que calcularlo. Pero si nosotros hacemos este cambio que está aquí, conseguimos esto, que es lo mismo que está arriba, y esto nos da el radio de convergencia R igual a 1. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dicen ahora encontrar una representación en series de potencias para la función logaritmo natural de 1 más x. Entonces uno dice, bueno, yo voy a escribir por acá solución. Y uno dice, ¿qué puedo hacer? Si yo tengo
el logaritmo de 1 más x. Y esto es una función. Y yo la voy a derivar. Quiere decir que la derivada respecto de x del logaritmo de 1 más x es igual a 1 sobre 1 más x por la derivada respecto de x de 1 más x. Quiere decir que finalmente me queda 1 sobre 1 más x, y cuando yo derivo aquí, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1. Es decir, que me queda esto que está acá. Pero el 1 sobre 1 más x, yo lo puedo escribir como 1 menos x. Y este que está acá, nosotros vimos que tiene la forma 1 menos x más x al cuadrado menos x a la 3 más punto suspensivo. Y esto que está acá es convergente para los valores de x que son menores que 1. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Bueno, porque estamos utilizando aquí la definición de una serie geométrica. Y esta serie geométrica es alternante. Y la serie geométrica alternante es convergente cuando el x está entre menos 1 y 1. Pero todavía no he encontrado la representación. ¿Qué indica esto? Y pongan mucha atención. Que si yo tengo el logaritmo de 1 más x, eso va a ser lo mismo que la integral de la derivada. Es decir, la integral de 1 sobre 1 más x diferencial de x. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué, profesor? Claro, porque si el logaritmo de 1 más x yo lo derivo y obtengo esto, quiere decir que cuando yo integro su derivada me vuelve a dar la función. Entonces yo estoy integrando la derivada para que me dé la función. Y esto lo puedo escribir yo como la integral del desarrollo en serie de esto que está aquí. Pero el desarrollo en serie de eso que está aquí es el que yo tengo aquí. Entonces yo escribo aquí entre paréntesis 1 menos x más x al cuadrado menos x a la 3 más punto suspensivo, cierro, diferencial de x. Esto se va al infinito. Así que cuando yo voy a integrar, integro cada uno de los términos polinomiales. La integral de 1 diferencial de x es x. La integral de menos x diferencial de x es x al cuadrado partido en 2. La integral de x a la 2 diferencial de x a la 3 partido en 3. Y la integral de x a la 3 es x a la 4 partido en 4. Más el resto de los términos que no sé cuáles son, pero de lo que sí estoy seguro es que tengo que sumarle la constante de integración. Si nosotros queremos saber cuánto vale este valor de c que yo tengo aquí, yo tengo que considerar ciertas cosas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí. ¿Qué pasa si yo digo que x vale 0? Si x vale 0, me queda el logaritmo de 1. Entonces digo yo, voy a tomar otra hojita aquí, y digo yo, para determinar el valor de c, hacemos x igual a 0. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y no puedo hacer otro número? Claro, el número que ustedes quieran. Porque si yo sustituyo cualquier número, yo puedo calcular el logaritmo y eso es un número. Pero yo utilizo x0 para que me quede solo el logaritmo de 1. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo digo que x igual a 0, me va a quedar logaritmo de 1 más 0. Pero el logaritmo de 1 más 0 es el logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, como esto me da 0 aquí,
y yo sustituyo 0, 0, 0, 0 y en todo 0, nosotros podemos concluir aquí que la constante es 0. ¿Por qué? Porque al evaluar x0, aquí, 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 todo esto me da 0. Y el logaritmo de 1 es 0. Luego c vale 0. Entonces, finalmente, dos puntos, el logaritmo de 1 más x tiene la representación x menos x al cuadrado sobre 2, más x al cubo sobre 3, menos x al cuadrado sobre 4, más puntos suspensivos, y eso es igual a la sumatoria, y lo vamos a escribir bien, de, y pongan atención, menos 1 elevado a la n menos 1 por x a la n sobre n. Y esto se va a cumplir para los valores de x que son menores que 1. ¿Ok? De tal manera que el radio de convergencia es R igual a P. Preguntas al respecto. Bueno. Preguntas, ¿está claro? Está claro, profe. Ya. Bueno, pongan atención a esto. Aquí ustedes tienen que hacer ejercicios. ¿Ok? Tienen que hacer ejercicios utilizando las expresiones que nosotros hemos estudiado. Ahora, les voy a marcar la página para que ustedes comiencen a preparar esto que está acá. Los ejercicios que ustedes van a trabajar los van a conseguir en la página 751 del libro de Stewart. El capítulo donde ustedes van a buscar esto es el capítulo 11.9. ¿Y cuántos ejercicios ustedes van a hacer allí? Ya les voy a decir. Por lo menos, desde el número 1 hasta el número 32. Fíjense que esta semana les he dejado bastantes ejemplos. ¿Ok? ¿Qué queda para la próxima clase? Lo voy a anotar aquí para que ustedes lo vayan leyendo. Para la próxima clase, vamos a ver la serie de Taylor y la serie de Maclaurin. Y ya más o menos aquí estaríamos cerrando. ¿Qué quiere decir? Que la semana que viene yo termino esto, vemos algunas aplicaciones para los desarrollos binomiales, que sería la semana número 13, y en la semana número 14 hacemos una recapitulación y un taller, y en la semana número 15 hacemos el tercer parcial.